siempre se me olvida. Entonces vamos a empezar con las diapositivas muy lentamente, el tema nuevo que se llama, ya pues vimos varios, vamos a hacer una lectura así muy rápida y vamos a empezar el tema nuevo que se llama variable aleatoria. Nosotros vamos a lograr terminar esas temáticas pues que tenemos programadas para este semestre, que es llegar hasta la distribución normal, que es la distribución que tiene mucha más aplicación en estadística y en todos los campos del conocimiento. Les cuento que pues yo como estadístico trabajo en una cantidad de temáticas y siempre tenemos que trabajar la distribución normal y a todos los niveles pues de conocimiento y de no solamente en pregrados, posgrados, doctorados, investigaciones, siempre vamos a tener la distribución normal, digamos que como referente o como trabajo. Aquí la vamos a aprender a entender, la vamos a aprender a conocer, vamos a mirar cómo se trabaja. Entonces vamos a pasar un poquito rápido por todas estas temáticas de las distribuciones de binomial y Poisson y vamos pues a seguir trabajando básicamente pues en la normal, que es donde yo quiero llegar. Entonces vamos a compartir con ustedes esta presentación donde vamos a leer el teorema de Bayes otra vez así de manera rápido. Miren ustedes, nosotros estábamos hablando entonces simplemente lo que decíamos ahora. Tenemos una partición del espacio muestral, entonces miren para entenderlo mucho más fácilmente los tres ejemplos que teníamos. El primer ejemplo, ¿qué era lo que decíamos? En el primer ejemplo nosotros decíamos que hay hombres y mujeres, o sea, A1 es hombre, A2 es mujer, o sea que este espacio muestral partirían dos. Y hay un evento que los cruza a todos, que es que fumen, o sea, B sería fumar y lo que hay en azul sería no fumar. El segundo ejemplo que dijimos, el segundo ejemplo dijimos quirófano 1, quirófano 2. Entonces, aquí partiríamos A1 es quirófano 1, A2 es quirófano 2. Y el evento B sería ¿qué? Tener una infección. Y en el último ejemplo tendríamos cocina, baño y el resto de la casa. ¿Y cuál es el evento B? Tener un accidente. Entonces miren ustedes que ahí nosotros cumplimos con todo esto. No hay intersección, yo no puedo estar en la cocina y en la sala al mismo tiempo. Yo no puedo ser hombre y ser mujer al mismo tiempo. Yo no puedo ser operada en el quirófano 1 y en el quirófano 2 al mismo tiempo, ¿sí o no? La unión de todos esos me tiene que dar uno, pues en la casa yo tengo que estar o en la cocina o en el baño o en otra parte, a mí se me van a operar, me operan en el quirófano 1 o en el 2, a mí, yo soy hombre, soy mujer, o sea que todas esas sumas me tiene que dar el espacio muestral. Y la probabilidad de que ocurra cada una de esas particiones tiene que ser mayor que cero. Entonces, miren que ya se cumple eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, esta es la probabilidad de B, ¿sí ven? Son sus intersecciones. Entonces, miren, la probabilidad de que ocurra B, dado ahí, eso es como nosotros lo estamos mirando, la probabilidad de que ocurra un accidente, dado que estoy en la cocina, la probabilidad de que tenga una infección, dado que vengo al quirófano 1, la probabilidad de que fume, dado que soy hombre, ¿sí? Entonces, esa ya nosotros volvemos al mundo al revés, como quedaron ustedes, entonces acá miren que esta es Bayes, la de abajo es la probabilidad total, entonces, ¿cuál es esta? La probabilidad de tener una infección, la probabilidad de tener un accidente, la probabilidad de fumar, que dependerá de dónde estaba, de en qué quirófano me operaron, dice soy hombre o mujer, entonces aquí las calculo todas. Y miren que nosotros teníamos este ejemplo, acá lo tenemos, entonces también. ¿Cuál es la partición? Que hagan publicidad en televisión, que hagan publicidad en revista, que hagan publicidad en periódicos. ¿Y cuál es el evento que cruza todas esas tres cosas? El evento que cruza esas tres cosas se llama tener alta cobertura. Entonces, miren que aquí yo tengo la probabilidad de tener alta cobertura dado que usé la televisión, la probabilidad de tener alta cobertura dado que usé una revista, la probabilidad de tener alta cobertura dado que usé periódicos. Entonces, miren ustedes que esas probabilidades son condicionales. Entonces, miren que ya me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad miren, ya digo, la empresa alcanzó un alto cubrimiento, entonces, ¿cuál es la probabilidad que la agencia haya escogido televisión, revista, periódicos? Entonces, para yo poder responder cada una de estas tres preguntitas, yo lo que tengo que hacer es encontrar la probabilidad total. ¿Cuál es la probabilidad total? La probabilidad de obtener una alta cobertura, porque eso fue lo que ya sucedió. Yo ya sé que la empresa tuvo alta cobertura, entonces, ¿cuál es la probabilidad que haya escogido la televisión? ¿Cuál es la probabilidad que haya escogido una revista? ¿Cuál es la probabilidad que haya escogido un periódico? Entonces, ya ustedes están viendo, acá tenemos
El espacio muestral es televisión, revista, periódicos. Y D es alta cobertura. Entonces ya nosotros tenemos ahí la probabilidad de tener una alta cobertura, ya sabemos. Es la probabilidad de seleccionar la televisión por la probabilidad de tener una alta cobertura, dado que se escogió la televisión. Más la probabilidad de escoger una revista por la probabilidad de tener alta cobertura, dado que se escogió una revista. Más la probabilidad de seleccionar el periódico, dado que, de tener alta cobertura, perdón, dado que se escogió el periódico. Entonces, cuando yo hago toda esa multiplicación, miren que la probabilidad de yo tener una alta cobertura usando uno de esos tres medios es 0.665. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues como ya me están preguntando al revés, miren, C tuvo alta cobertura, o sea que la D está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan escogido la televisión? Entonces, como yo no tengo esta intersección, entonces yo utilizo el teorema de Bayes. Miren, la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se escogió la televisión es igual a ¿qué? A la probabilidad de escoger la televisión por la probabilidad de D, dado A, sobre la probabilidad de D. Hago esa operación y esto me da 0.7218. ¿Qué es 0.7218? Es la probabilidad de haber seleccionado la televisión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tuvimos alta cobertura. Entonces, esa es la probabilidad de haber seleccionado la televisión. Esta es la probabilidad de haber seleccionado la revista y esta es la probabilidad de haber seleccionado el Valle. Entonces, no los voy a molestar más con valles, pero es básicamente eso. Entonces, les voy a ir adelantando más o menos para que vamos buscando. El último trabajo que yo les voy a colocar a ustedes es, ya se los coloqué a los otros grupos, es que ustedes escojan, busquen, consulten un ejercicio de teorema de Bayes. Obviamente eso es manual y ustedes lo van a pasar, lo van a entender, me lo van a explicar y me lo van a interpretar. O sea, es uno de Bayes, uno de binomial, uno de Poisson y uno de normal, pero vamos a ver con ustedes hasta dónde llegamos por el tema de la calificación y ustedes me van a escoger por el momento, vamos a escoger dos problemas. O sea, van a buscar en internet, pero ojo pues, o ustedes en libros como gusten, van a buscar dos ejercicios de teorema de Bayes, ¿sí? Dos. Los van a pasar, los van a copiar y los van a interpretar manualmente. Obviamente me mandan una foto, un PDF, o si ustedes lo quieren hacer en ¿cómo se llama esto? En Word, que es tan difícil, pues uno encontrar las formulitas, pero si ustedes tienen esa facilidad, pues lo pueden hacer. Sí, entonces vamos a encontrar dos ejercicios de Bayes. Ese es el primer punto, digamos, del taller, que son para el 15, para que lo vayan haciendo de una vez. Entonces, este tema lo vamos a pasar de manera un poquito más rápida para que lleguemos ya a las distribuciones como tal. Entonces, miren ustedes, vamos a hablar de qué es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria, si ustedes recuerdan, el teorema de Bayes termina el tema de las variables cualitativas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una tablita de contingencia y si ustedes están viendo los resultados que se hablan en Bayes, es ser hombre, ser mujer, es fumar, es tener accidente, o sea, todos los eventos que nosotros le estamos calculando probabilidad provienen de una variable cualitativa. Pero ya en este momento nosotros lo que vamos a decir es que vamos a trabajar desde el punto de vista ya cuantitativo. O sea, que cuando yo hago un experimento y el resultado de ese experimento no es una característica o una cualidad, sino que es una cantidad una cantidad discreta continua, yo ya estoy diciendo o estoy hablando o estoy haciendo referencia a que esa variable que yo voy a obtener se denomina variable aleatoria. Recuerden que estamos en el tema de probabilidad. Es decir, una variable aleatoria es aquella que asigna un número a cualquier resultado del experimento. ¿Listo? Entonces vamos a la rezandería. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si a mí ya no me interesa en el caso, por ejemplo, de los accidentes, que ocurran accidentes, sino el número de accidentes que ocurren,
dentro de una casa. Entonces ya mi variable no es una variable cualitativa. Y si yo estoy haciendo ese experimento, el número de accidentes que ocurren en una casa, entonces ya ese experimento o esa variable se denomina variable aleatoria. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el experimento, el resultado que voy a obtener es un número. Ahora, ojo, que esos números, acuérdense que tienen dos características y son que ese número puede ser discreto o ese número puede ser continuo, ¿sí? Entonces, si en este caso, si yo digo el número de accidentes que ocurren en una casa, ¿ese número es discreto o ese número es continuo? O sea, yo no puedo decir que hay 2.4 accidentes. O sea, hay 2 accidentes o hay 3 accidentes, ¿sí? O sea, estoy diciendo que ese resultado de ese experimento es un número discreto, por lo tanto, mi experimento es una variable aleatoria discreta. Listo. Entonces, acuérdense que nosotros cuando estábamos, pues ahora que terminamos Valles, vuelvo y les digo, nosotros estamos haciendo son variables cualitativas. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ya yo no puedo usar los eventicos como los usábamos tan simple y tan sencillamente en las variables cualitativas, o sea, casos favorables sobre casos posibles. Digamos que sí, o sea, teóricamente digamos que sí. Nosotros podemos decir cuál es la probabilidad que ocurran 3 accidentes en una casa, cuál es la probabilidad que ocurran 2, cuál es la probabilidad que ocurran 1, pero entonces ahí es donde viene, de dónde saco los casos favorables y de dónde saco los casos posibles. Entonces ahí es un poquitico más difícil hacerlo con el concepto de probabilidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros nos vamos a ayudar con una función de probabilidad. Entonces, de toda la cháchara que yo he dicho aquí, que está leída ahí en la rezandería, nosotros estamos hablando de varias cosas en un espacio muestral. Entonces, recordemos, nosotros hacemos un experimento y es simplemente entender qué fue lo que medimos. Una vez que nosotros entendemos qué fue lo que medimos, tenemos que sacar ahí mismo el espacio muestral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos el espacio muestral, acuérdense que son todos los posibles resultados en un experimento. Entonces, pongamos el ejemplo el que estamos hablando, el número de accidentes ocurridos en una casa. Entonces, ese espacio muestral, miren que es finito, porque es que no pueden ocurrir infinito número de accidentes en una casa. Lo que pasa es que yo no sé cuántos puede pasar, ¿sí o no? Pero ¿qué puede pasar? Que no hayan accidentes, o sea, que valga 0, que solo haya 1, que solo hayan 2, 3, 4, etcétera. ¿Hasta dónde? No sabemos, pues, pero tiene que haber un número finito. No puede haber, como les digo, 1.583 millones de accidentes en una casa. O sea, ese número tiene que parar en algún momento. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy editando libros, ¿sí? O estoy, perdón, editando, no, eso ya no se hace, ¿cierto? Estoy imprimiendo libros, o sea, soy de una librera. Entonces, digamos que el espacio muestral o mi experimento es el número de libros que produce una máquina o que imprime una máquina en un día. Entonces, obviamente, ¿qué va a poder pasar? Que ese experimento tiene como resultado un número. ¿Y cuál es ese espacio muestral? Pues que no produzca números, o sea, x igual a 0, o x igual a 1, o x igual a 2. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos cuando estábamos mirando los resultados de las variables discretas, que yo les decía que eso lo íbamos a ver acá? Entonces, miren acá. Un ejemplo de variable discreta. Entonces, por ejemplo, solamente puede tener valores 1, 2, 3. Ay, vení, que es que yo digo las cosas. Aquí está. Entonces, ese espacio discreto, terminemos aquí, ya sabemos que solamente pues va a tener discreto y va a ser finito. Pero miren, ¿qué pasa si mi espacio muestral no es discreto, sino continuo? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del tiempo de duración de un bombillo.
Entonces, ¿cuánto puede durar un bombillo? Entonces, ahí sí no podemos decir que dura 1, 2, 3, 4, 5 días, sino que es el tiempo, es una variable continua, puede durar 1.3, puede durar 1.2, puede durar 1.7, entonces ya mi espacio muestral estará expresado en términos de tiempo, o sea, estamos diciendo que el tiempo sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, nosotros entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, miren, número de defectuosos que produce una máquina, ¿sí? Entonces, ahora, lo que estábamos diciendo, miren, ¿qué es una variable aleatoria discreta? Entonces, miren, vamos a calcular probabilidades y vamos a trabajar con una función de probabilidad, lo que estábamos diciendo, las variables aleatorias no es tan simplecito como las variables cualitativas, donde nosotros decíamos casos favorables sobre casos posibles. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo mismo, pero ayudándonos de una función de probabilidad. ¿Qué va a hacer esa probabilidad? Miren, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, si X es el número de accidentes, de que el número de accidentes sea igual a 2? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, es la probabilidad de que esa variable aleatoria X tome un valor posible X, en este caso es 2. Miren, otro, ¿cuál es la probabilidad de que el número de accidentes sea 0? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de personas que fumen sea 3? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de hombres en esta clase sea 5? O sea, estamos diciendo que voy a encontrar probabilidades exactas. Eso es lo que hace la función de probabilidad. Y esa función de probabilidad, entonces miren ustedes que se denota por f de x minúscula, ¿sí? O sea, que yo con esta función, que es una ecuación matemática, realmente lo que estoy encontrando es la probabilidad exacta. O sea, la probabilidad de que x sea igual a 2, la probabilidad de que x sea igual a 7, la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, si yo coloco aquí f de 4, ¿qué estoy averiguando? La probabilidad de que x sea exactamente 4. O sea, estoy diciendo cuál es la probabilidad de que el número de fumadores sea exactamente 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de accidentes sea exactamente 4? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de mujeres sea exactamente 4? O sea que X es la variable aleatoria y la X minusculita es el número que yo requiero encontrarle la probabilidad. Ahora, miren ustedes que así como nosotros decíamos que la probabilidad de un evento siempre me tiene que dar un número entre 0 y 1, pues aquí también se tiene que cumplir con esa característica. Es decir, si yo voy a utilizar una función, una ecuación matemática, por simple o compleja que sea, llámese simple o llámese compleja, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que decimos acá. La probabilidad de que ocurra ese evento X siempre será un número entre 0 y 1. ¿Se acuerdan que yo les decía? No importa la complejidad o la sencillez con que yo calcule una probabilidad. El axioma de probabilidad siempre se va a cumplir, que me tiene que dar un número entre 0 y 1. O sea, la probabilidad de que ocurra un evento siempre será un número entre 0 y 1. Entonces, mucho cuidado, que cuando yo esté calculando probabilidades y a mí yo utilice cualquier método para calcularlo, me dé un número mayor que 1 o me dé un número negativo, yo cometí un error, o sea, estoy equivocado. Entonces tengo que tener mucha atención y mucho cuidado con ese axioma de probabilidad que siempre se tendrá que cumplir. O sea, la probabilidad siempre será un número entre 0 y 1. ¿Estamos hasta ahí? Y miren que la suma de todo el espacio muestral siempre tiene que dar 1, ¿sí? O sea, la probabilidad que sea de que el número de hombres sea o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, pues tiene que dar 1. Si yo calculo todos los eventos del espacio muestral, eso me tiene que dar 1. Entonces, recordemos, haciendo un pequeño contexto, nosotros veníamos de calcular probabilidades de variables cualitativas. Entonces, esa variable cualitativa, yo simplemente calculaba casos favorables sobre casos posibles. Pero como ya en este caso mi resultado de mi experimento no es una cualidad, sino una cantidad, entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular?
Ya voy a calcular exactamente esa probabilidad, pero voy a hacer uso de una función de probabilidad, que se denomina f de x minúscula, ¿sí? Esa función de probabilidad normalmente es una ecuación matemática y lo que me está calculando esa ecuación matemática es la probabilidad de que x tome valores exactos. O sea, la probabilidad de que x sea exactamente igual a un valor. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo lo vamos solamente a visualizar hoy y ya el próximo jueves le vamos a dar, pues, digamos, como todo el, pues toda la parafernalia que tiene que tener, pero solamente vamos a entender de dónde sale una función de probabilidad. Nosotros nunca las vamos a calcular, ¿estamos? O sea, nosotros jamás vamos a calcular funciones de probabilidad, porque nuestros experimentos ya tienen ciertos parecidos a distribuciones como la binomial, la Poisson o la normal, que ya traen la ecuación, entonces yo no la tengo que calcular. Pero digamos que como cultura general, nosotros saber de dónde sale una función de probabilidad. Miren, nosotros que estamos viendo acá, o sea, estamos viendo simplemente una tabla de frecuencias, ¿sí o no? Es una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa discreta. O sea que si yo voy a hablar ya en términos probabilísticos, yo puedo decir que estoy viendo una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. ¿Y qué estoy mirando? Entonces, acá, este número de hijos, miren, estamos diciendo, muestra el número de hijos por familia de los habitantes de una urbanización. Entonces, ¿de dónde salieron estos datos? Pues fueron a cada apartamento de cada urbanización y preguntaron, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Eso parece un, ¿cómo es que se llama? Un ancianato, porque miren, tenemos 500 familias y en 300 de ellas no hay hijos. Eso es lo que significa, miren. Esto es X, o sea, X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4, X igual a 5 y X igual a 6. O sea que mi variable aleatoria, ¿quién es? Número de hijos por familia. ¿Y qué valores puede tomar esa variable en este experimento? 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, yo X puede tomar solo 7 valores que van entre 0 y 6. Ahora, esto en términos de probabilidad ya no nos interesa, ¿sí? ¿Por qué no nos interesa? Eso no es horrible, eso es muy agradable, sino que hay que ponerle cariño a las cosas, ¿listo? Miren, esto es una tabla descriptiva, nosotros no estamos haciendo nada diferente, solamente tenemos que saber de dónde salen las cosas y de dónde calculamos las probabilidades. Miren, esto lo hemos visto todo el tiempo. Número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren que esto es lo que ustedes se supone que ya saben hacer, ¿no? Miren, esta es frecuencia absoluta. Hay 300 familias que no tienen hijos, 100 familias que tienen un hijo, 60 familias que tienen 2 hijos, 20 familias que tienen 3 hijos, 10 familias que tienen 4 hijos, 5 familias que tienen 5 hijos y 5 familias que tienen 6 hijos. ¿Cuántas familias entrevistaron? 500 familias, ¿sí o no? Ahora, si yo calculo la frecuencia relativa, ¿qué tengo que hacer? Miren, 300, que es la frecuencia absoluta, dividido 500, que es el total de familia, me da 0.6. Si yo lo interpreto desde el punto de vista descriptivo, me va a dar que el 60% de las familias tienen 0 hijos, ¿sí o no? Si lo miro desde el punto de vista descriptivo, el 2% de las familias tienen 4 hijos, ¿sí? Ahora, tenemos aquí punto 12. El 12% de los estudiantes, es que los estudiantes de las familias tienen 2 hijos. Pero recordemos que una frecuencia relativa en una tabla de frecuencias discreta es una probabilidad. O sea que yo también puedo decir que la probabilidad de que una familia no tenga hijos es 0.6. La probabilidad de que una familia tenga exactamente 4 hijos es 0.02. La probabilidad de que una familia tenga exactamente 2 hijos es 0.12. Entonces, miren ustedes que nosotros estamos simplemente calculando probabilidades, pero ya tenemos esa tablita ahí construida, ¿sí? Entonces,
Entonces, nosotros simplemente estamos calculando probabilidades. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en una variable aleatoria, esto es la función de probabilidad. ¿Sí ven? Ya nosotros no vamos a calcular esta cosita, sino que tenemos esta que se llama función de probabilidad. Entonces, miren ustedes, yo no les voy a poner ya como, no les voy a hacer como más aquí. Miren que nosotros tenemos aquí, esta es la función de probabilidad. Esperen, yo se las tengo por acá. Mírenla acá. Solamente miren este pedacito. ¿De dónde salió? Si yo les digo a ustedes, esto es X y esto es f de X, ¿de dónde salió esto? Esto salió de la frecuencia relativa. Y si ustedes ven esta es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es punto 92? Desde el punto de vista descriptivo, puedo decir que el 92% de las familias, ¿qué pasa? Tienen 2 hijos o menos, ¿sí o no? ¿Qué es punto 80? El 80% de las familias tienen un hijo o menos. Entonces, miren que aquí tengo una función de probabilidad y una función de probabilidad acumulada. ¿Sí está claro? O sea, simplemente estamos mirando que estamos entregando una función de probabilidad que ¿de dónde proviene? Proviene de una frecuencia relativa. Y este proviene de una frecuencia relativa acumulada. Entonces, simplemente nos vamos a quedar con lo siguiente, porque voy a parar aquí como para que no se me estresen más, porque valles y variable aleatoria en un mismo día probablemente nos queme la neurona. Ya el próximo jueves trabajamos un poquito más lento, más despacio, con más calma, lo que es la variable aleatoria para que ustedes vayan buscando, muy bien, para que ustedes vayan buscando los 2 ejemplos de valles para que pues todavía no me los entregan porque vamos a ir haciendo, como les digo, cositas respecto a eso. Entonces recuerden, que nosotros estamos hablando de variable aleatoria, o sea, estamos hablando el mismo concepto de una variable cuantitativa, solo que en la parte descriptiva nosotros solamente hablamos de porcentajes, pero ya en la parte de probabilidades nosotros sí vamos a decir que tenemos que encontrar la probabilidad de que ocurra cualquier resultado de estos, se tiene que encontrar con esto que se llama función de probabilidad. Listo. Entonces, el próximo jueves vamos a ver cómo se hace esa función de probabilidad y vamos a encontrar entonces esa función de probabilidad. Entonces, dejémoslo hasta aquí por el día de hoy para que ustedes ya descansen de tanta probabilidad, de tanto valles, tanto mundo al revés y tanto. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Ya les subí la primera clasecita a YouTube. Esta ya vamos a terminar. El que está llegando, hay que decirle que ya nos vamos, ¿cierto? Ay, gracias. Entonces, vamos a subir esta segunda clasecita a YouTube para que ustedes pues vayan viendo los conceptos así iniciales. Ya tienen esas diapositivas ahí. Entonces, nos vemos el próximo, el que entró de último, qué pena, pero ya vamos como terminando. Y ya nos vemos entonces el próximo jueves. Listo. Muchas gracias por asistir. Que no se les vaya Gracias. Que tenga una feliz pillar tarde. Muchas gracias. ¿cómo es? La neurona. Listo. Chao, que Hasta estén muy luego, bien. profe. Chao.